Bienvenidos una vez más a esta su programación Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias al Padre Celestial y a cada uno de ustedes por estar en la sintonía el día de hoy. El día de hoy quisiera hablar bajo el tema del pecado y cómo el pecado ha afectado a nuestra vida, cómo nosotros podemos lidiar con el pecado y aún en medio de esta terrible enfermedad nosotros debemos confiar en Dios y saber que Dios siempre tiene el control. Por ejemplo, si leemos Job capítulo 1, verso 5, dice así la palabra de Dios. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Job, el primer libro de la Biblia, y aquí Dios nos muestra a través de este hombre, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero padre? ¿Cómo un verdadero padre debe comportarse? El verdadero padre siempre querrá que sus hijos anden por el buen camino, anden por el buen paso. Un paso de vivir una vida agradable delante del Señor. Un paso de separarse de aquella terrible enfermedad llamada el pecado, ¿verdad? Con la que todos nosotros hemos tenido que lidiar. La Biblia dice que Job ofrecía un sacrificio delante de la presencia del Señor. Él no sabía si sus hijos habían pecado, pero él pensaba solamente si ellos pecaron. Solamente por si ellos pecaron. Gloria a Dios. Cuando nosotros miramos el carácter de este hombre llamado Job, podemos decir 100% un hombre amoroso, un buen padre, un padre responsable, una persona que admiraba a Dios y que tenía un gran amor, ¿verdad? Por vivir una vida agradable delante de la presencia maravillosa del Señor. Y si esto es Job, que es solamente un padre, ¿cuánto más no hará el Padre Celestial por cada uno de nosotros? ¿Cuánto más no quiere el Padre Celestial que todos sus hijos, nosotros que somos parte de la raza humana, podamos encontrar, y yo creo que lo encontraremos al final de la historia, podamos encontrar el perdón de cada uno de nuestros pecados? Si Job ofrecía un sacrificio a Dios de animales para que Dios perdonara sus pecados, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros hemos cometido un crimen en contra de una persona, le hemos fallado, nosotros le traemos regalos. Traemos regalos. El día de hoy no tenemos que traer regalos delante de Dios para que Él nos perdone de nuestros pecados, pero Job quería sacrificar sacrificio delante del Señor solamente por si sus hijos le habían ofendido. Y el Padre Celestial ha hecho lo mismo por todo el mundo. No por los escogidos solamente, pero también por los no escogidos. Él ha enviado a Cristo Jesús, el cual dice la palabra de Dios, que entregó su vida por cada uno de nosotros para que nosotros, ¿verdad?, a través de su sacrificio podamos encontrar el perdón de cada uno de nuestros pecados. El sacrificio perfecto murió por cada uno de los hijos de Dios. Y es bueno que nosotros haya esta admiración por Dios, esta esperanza por Dios, que si nosotros en alguna área de nuestra vida le hemos fallado, nosotros vengamos delante de Él arrepentidos. La Biblia dice, venid confiadamente al trono de la gracia para poder encontrar, gloria a Dios, socorro en el momento esperado. Venir delante de la presencia de Dios cuando nosotros hemos roto sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Y Él prometió que Él iba a salvar a su raza humana de todos nuestros pecados. Alabanza sea el nombre maravilloso del Señor. Y puede ser que nosotros estemos luchando con nuestros pecados, que estamos conquistando en algunas áreas no estamos 100% conquistando y necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Pero nuestro Padre Celestial, que es un Dios amoroso, siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto a perdonarnos y darle una segunda oportunidad. Esto no quiere decir que Dios no se moleste con nosotros cuando nosotros nos hemos dejado engañar. Somos responsables de nuestros propios pecados. Pero la ira de Dios, dice la Biblia, no permanece para siempre. Dios puede estar molesto con usted, pero esa ira va a pasar.
¿Por qué? Porque el amor de Dios, la misericordia de Dios es mucho mayor, mucho más grande, gloria sea el nombre de Dios, que su ira, porque su ira solo permanece un poco de tiempo, pero su misericordia es para siempre. Nosotros podemos tomar esto y decir, oh, pues yo tengo la libertad de pecar. O algunas personas van a decir, bueno, si yo le enseño eso a la gente va a pecar deliberadamente. Y es verdad, algunas personas pueden tomarlo así. Otros pueden decir, wow, Dios es tan amoroso. Dios es tan grande que me voy a guardar, me voy a cuidar para no pecar, para no ofender a aquellas personas que tanto me aman. Y tener en nosotros este deseo de servir a Dios no por temor, no porque Él nos va a dar con el látigo, pero servir a Dios porque entendemos que Él nos ama, que Él envió a Cristo, gloria sea el nombre de Dios, para salvarnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. Y es bueno que como padre nosotros también le enseñemos a nuestros hijos del grande amor y misericordia del Señor. Que Dios le ame a ellos, que Dios tenga un plan para sus vidas, que Dios en el futuro vaya a salvarles a ellos también, como yo sé que Dios lo va a hacer. Eso no quiere decir que nosotros no debemos hablarles del amor de Dios, de la compasión de Cristo, de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros en la cruz de Calvario. Alabanza sea el nombre de Dios por todos los seres humanos, no solamente por un grupo, sino por todos. Dice Salmo 25:8, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Maravilloso verso. Dice, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Nosotros como pecadores, toda la raza humana hemos pecado. Hemos caído de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda salvarnos a todos. Por eso dice la palabra de Dios que no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie va a poder venir y decir al cielo, Señor, yo merezco al cielo porque yo no pequé, porque yo fui un santo en la tierra. Todos hemos pecado y porque todos hemos pecado, entonces todos seremos libertados, transformados a través del amor maravilloso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si una persona es pecadora, como la mayoría de la población humana el día de hoy, las personas no temen a Dios, o cuando digo temo es que no se admiran por la gloria, por el amor de Dios. Hay personas que sí temen a Dios, pero dice la Biblia donde hay temor, todavía el amor no ha sido perfeccionado. Entonces, el temor en sí no es bueno. Hay algo que es mucho mejor que el temor. El temor no es bueno, lo que sí es bueno es el amor, la admiración que nosotros podamos sentir por el Padre Celestial. Si yo soy un pecador, como lo soy, la única persona que me puede enseñar el camino de la salvación es Dios. Dios a veces usa hombres, usa evangelistas, usa pastores, usa predicadores, Dios usa su palabra, Dios no habla a través de sueños, Dios no habla a través de muchas formas. Y yo creo que Dios a cada de sus ovejas, a cada uno de nosotros, nos va a llevar hacia el camino por el cual nosotros debemos andar. Él nos va a llevar a un camino de salvación y un camino de esperanza. Y yo sé que usted puede pensar que la oportunidad de Dios salvarnos del pecado es solamente aquí en la tierra. Pero yo creo que y creo que la Biblia lo dice, que aún después de la muerte hay una oportunidad para toda la raza humana poder ser salva y encontrar el camino del Señor. Y eso es maravilloso. Eso me llena de alegría, de contentamiento, entender que hay una oportunidad para toda la raza humana de encontrar el camino de la salvación. El camino, gloria a Dios, donde nosotros podremos tener una relación con nuestro Padre Celestial como Él siempre ha querido para cada uno de nosotros. Porque Dios es bueno, porque Dios es recto, ¿me entiende? Porque la rectitud de Dios tiene que ver con su amor, no con su ira, no con su enojo para con la raza humana. Decimos, no, Dios es un Dios recto. Cuando nosotros oímos decir, oh, mi padre era muy recto, Dios no puede ser demasiado recto. ¿Me entienden? Que lo aleje del amor. Dios es recto en amor, Dios es recto en misericordia. Y Él, aleluya, se ha propuesto a Él mismo de salvar a toda la humanidad a través de Cristo Jesús. Y aquellos que andan en pecado, aquellos que andan por un camino desagradable delante del Señor, ellos también podrán encontrar el camino maravilloso del Señor. Y hay que tener fe para esto. Tenemos versos bíblicos, tenemos testimonio
de muchos predicadores que hablan esta verdad. Tenemos la iglesia primitiva, ¿verdad? Que también creía en esta verdad de una salvación universal, donde Dios iba a salvar a todas las almas. Tenemos el testimonio de los hombres, tenemos el testimonio de las Escrituras. Psicológicamente es lo que trae más consuelo, lo que hace más sentido a la raza humana, de que un Dios de amor pueda salvarnos y pueda libertarnos todos a la misma vez. Gloria. Entonces, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no creer a la palabra de Dios? ¿Por qué no creer las tradiciones de lo que nuestros padres creían? Claro que hay un grupo de personas que no creen en esto. Hay un grupo de personas que la única oportunidad que usted puede alcanzar es si vive aquí en el mundo. Y a veces pensamos que la salvación es solamente para la gente del oeste, para los países europeos, los países americanos. Gloria sea el nombre de Dios, pero la salvación de Cristo es para todas las naciones. ¿Verdad? Me encanta un verso en Mateo capítulo 1, verso 21. Es uno de los versos favoritos míos, donde dice la Biblia: y darás a luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios le dice esta palabra a José. Gloria sea el nombre de Dios. Y Dios le está diciendo a José que María iba a tener un hijo y que él debería ponerle el nombre de Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y cuando decimos el pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo de Israel. No solamente para la nación de Israel, porque Cristo vino para los judíos, como los judíos le rechazaron. No solo porque los judíos le rechazaron, pero la palabra de Dios implícitamente nos dice que la salvación de Cristo es para todas las naciones. Y todos los cristianos estamos de acuerdo en esto. Todos los cristianos. Claro que hay judíos que creen que los cristianos no son salvos, que Cristo no fue el Mesías, y está bien que ellos crean lo que quieran creer. Gloria sea el nombre de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña, la tradición cristiana nos enseña que Cristo es el Mesías que quita el pecado del mundo. No solamente, gloria sea el nombre de Dios, de los creyentes, no solamente de los creyentes, pero también de los no creyentes, de aquellas personas que no creen en Cristo. Llegará un día donde Cristo va a perdonar y Cristo le va a limpiar de cada uno de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús. Este nombre Jesús significa Salvador. El Salvador del mundo. No el Salvador mío solamente, no el Salvador de usted, pero el Salvador del mundo. Él vino para que todos a través de él podamos ser salvos. Y si nosotros aceptamos lo que dice la Biblia por fe, gloria sea el nombre de Dios, de que todos seremos salvos, esto puede animarnos a nosotros más a Dios, a confiar más a Dios en su amor y su misericordia, y no tener esta imagen, ¿verdad?, distorsionada de nuestro Padre Celestial, porque muchas veces pensamos que nuestro Padre Celestial es un monstruo. Muchas veces pensamos que nuestro Padre Celestial es un torturador que solamente quiere torturar a los desobedientes y a los malos, porque si ese fuera el carácter de Dios, todos nosotros recibiríamos el mismo castigo, porque todos hemos pecado, todos hemos roto sus mandamientos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 3, 5, 6. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda región alrededor del Jordán acudían a él y confesaban sus pecados y eran bautizados por Juan en el río Jordán. Este hombre, Juan el Bautista, era un hombre que Dios lo levantó, Dios lo llamó para que preparara el camino. Gloria sea el nombre de Dios, del Mesías, para que predicara el evangelio de la reforma. ¿Verdad? Porque el pueblo de Israel necesitaba una reforma. Nosotros, los seres humanos del día de hoy, los hijos de las naciones, necesitamos también una reforma, un cambio de mente, donde nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús, el único que puede salvarnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. No pensar que nuestras religiones, no pensar que nuestras prácticas o nuestras obras son las que dicen que nosotros seremos salvos. Gloria sea el nombre del Señor. Es bueno que nosotros tengamos buenas obras. La Biblia dice que fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados para tener buenas obras y todos los seres humanos tenemos buenas obras.
Pero no son nuestras buenas obras las que nos garantizan que la relación con nuestro Padre Celestial va a ser, ¿verdad?, de vuelta a lo que fue antes, aún mejor. No, pero fue el Padre que nos amó a nosotros. Fue el Padre que nos escogió y nos perdonó. Recordemos la historia del hijo pródigo. Este hijo pródigo se fue y pecó e hizo lo malo delante de su padre, pero cuando él volvió a su casa, ¿me entiende? Cuando él volvió arrepentido, el padre salió corriendo, lo besó, lo abrazó y tuvo misericordia de él. Y lo salvó, podemos decir, de la condición en la que él se encontraba. Y el Padre Celestial va a hacer eso con cada uno de nosotros, con cada una de sus criaturas. Ni uno se va a quedar fuera, ¿verdad? Es lo que yo creo en mi fe. Hay otras personas que creen que solamente una manada pequeña va a poder tener esa relación con el Padre Celestial. Yo personalmente 100% creo, según lo que yo he aprendido en la palabra de Dios, de que Dios va a restaurar a todos los hombres. Los que están arriba en el cielo, los que están en la tierra y los que están abajo de la tierra. Porque la salvación de Dios no tiene límite. El amor de Dios no se limita a esta vida. Dios no deja de amarnos porque nosotros ya no estamos en este cuerpo. Somos la misma persona. Tenemos los mismos sentimientos. Y Dios va a traer perdón, Dios va a traer misericordia. Él es el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo y podemos confiar en Él, de que Él es un Dios de perdón, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor y no podemos distorsionar su personalidad y decir que Él es un Dios de venganza, que Él es un Dios de odio, porque Él no lo es. La palabra de Dios dice que al hijo que Dios ama, Él castiga, y es verdad, Dios castiga, es verdad, Dios se enoja. Pero su enojo no permanece para siempre, no puede. Aleluya. El amor de Él sí permanece para siempre. Su misericordia para nosotros, sus hijos. Gloria a Dios. Personas que eran delincuentes aquí en la tierra, personas que hacían toda clase de crímenes. ¿Quién soy yo para juzgar a esa persona? Yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para decir que Dios todavía no puede salvar a esta persona aún después de la muerte? Y yo le dije, las tradiciones cristianas, y no solamente las tradiciones cristianas, pero la palabra de Dios dice, gloria sea el nombre de Dios, según lo que nosotros podemos estudiar, que va a haber una restauración de todas las cosas, donde Dios va a restaurar todas las vidas para Él. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces las personas venían delante de Juan el Bautista para ser bautizados por Él. Ellos escuchaban el mensaje y se arrepentían, dejaban atrás sus pecados. Y es algo que nosotros tenemos que hacer mientras estamos vivos. La palabra de Dios dice que nuestra obra en el Señor no será en vano. Si nosotros somos obedientes aquí en la tierra, si nosotros amamos a Dios aquí en la tierra como Dios quiere que lo hagamos, nosotros recibiremos una recompensa grande, maravillosa. Aleluya. Entonces no podemos dejar de practicar el bien. No podemos ignorar la palabra de Dios. No podemos darle rienda suelta a nuestros pecados, porque el pecado solamente produce muerte. Solamente produce destrucción. Solamente produce dolor y sufrimiento a la vida de la persona. ¿Es este sufrimiento eterno? Claro que no. ¿Es esta muerte eterna? Claro que no. Aleluya, pero sí produce dolor. Momentáneo, pero produce dolor. Sufrimiento, pesar, muerte a la vida del hombre. Aleluya. Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros tomemos la decisión de obedecer sus mandamientos, de caminar en su amor y en su misericordia, porque Él no quiere que nosotros pasemos por este dolor y este sufrimiento. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo 9:2, y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, Cristo vio la fe de estos amigos. Este hombre no se arrepintió, este hombre no pidió perdón, solamente era un paralítico. Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo vio la fe de aquellos amigos, dice: tus pecados te son perdonados. Cristo todavía no le había sanado de su enfermedad. Cristo todavía no le había levantado de la condición de paralítico en la que él se encontraba. ¿Qué es lo que Cristo dice primero? Tus pecados te son perdonados. ¿Había este hombre pecado? Claro.
¿Había este hombre recibido esta enfermedad por culpa de sus pecados o por el pecado de alguien más? Posiblemente. Porque el pecado trae dolor, trae sufrimiento a todas las criaturas de Dios, a todos los hijos de Dios. Pero hay una esperanza que nosotros tenemos de que Dios un día va a deshacerse del pecado. Yo creo personalmente de la forma como Dios se va a deshacer del pecado es cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo. ¿Me entiendes? Porque ya Cristo es el primer fruto, Cristo murió, resucitó un cuerpo glorificado. Nosotros los seres humanos vamos todos a morir. Va a haber un primer fruto, van aquellos cristianos que mueran, se van a levantar primero, gloria sea el nombre de Dios, en su cuerpo renovado. Después, los últimos frutos, que es el resto de la humanidad, ellos también van a recibir un cuerpo nuevo, dice la palabra de Dios. Pero no recibirán este cuerpo nuevo sin antes Dios haberlo en el Seol, purificado su vida, purificado sus pensamientos. No sé qué tiempo va a tomar eso, pero será un momento de dolor, donde las personas tendrán que clamar a Dios, donde las personas tendrán que buscar la ayuda de Dios para que Dios le perdone. Y Dios lo va a hacer, porque Dios no es un Dios que guarda rencor. Dios no es un Dios malo. Él no es un Dios que se vengan como muchas veces somos nosotros los seres humanos. Y yo sé que el temor a veces nos hace creer, nos engaña, nos hace creer, gloria a Dios, que Dios es un rey que está molesto porque nosotros rompimos sus mandamientos y Él va a traer destrucción sobre nuestras vidas. Pero Dios no es el Dios de la ley. Él no es como la ley, gloria a Dios. Él es un Dios de amor, dice la Biblia. Dios es amor. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Todos nosotros vamos a pagar por nuestros pecados, incluyéndome a mí. Yo tendré que pagar el precio por mis propios pecados y lo he pagado hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? Hay cosas que yo he hecho, decisiones que he tomado, a veces sabiéndolo o no, a veces siendo un esclavo del pecado. No digo que yo soy libre para hacer lo que yo quiera, no, porque he sido muchas veces esclavo del pecado, esclavo de la maldad. Y Dios me ha castigado, Dios ha permitido que el pecado me castigue. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Y cada quien va a tener que pagar por sus pecados. Y es por eso que nosotros le decimos a la juventud, a los hermanos, a las hermanas, aléjese del pecado. Ahí vive una vida para agradar a Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado solamente produce muerte. Pero en Cristo todos seremos vivificados, dice la palabra de Dios. En Cristo todos nosotros recibiremos el perdón de nuestros pecados. Y debemos confiar en Él, debemos creer, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús ve la fe de este hombre o de estos hombres y le dice a este hombre, tus pecados son perdonados. Hay otros versos que dicen Marcos 2:17, al oír esto Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces dice que lo que Él llamó también a esto justificó. Cristo vino a salvar a los pecadores. Y Cristo dijo eso y nosotros pensamos tal vez en nuestra mente de que había un grupo de santos, de que había un grupo de personas especiales que nunca pecaron. Jesús decía esto para hablarle a los fariseos, que ellos pensaban que eran los super santos y super buenos delante del Señor, aunque eran tumbas blanqueadas, dice la palabra del Señor. Y muchas veces cuando nosotros somos religiosos, cuando nosotros pensamos, alabanza sea el nombre de Dios, que porque somos religiosos, porque vamos a la iglesia, porque leemos la Biblia, somos más santos que todo el mundo, puede ser que nos convirtamos como los fariseos, llenos de resentimiento, llenos de odio, llenos de depresiones y de pecado, que no son agradables delante de la presencia del Señor. Jesús le dijo, yo no vine a buscar los sanos, pero yo vine a buscar a los pecadores, a sanar a los pecadores. ¿Y cuáles son los pecadores que Cristo va a sanar? A todos ellos, a todos nosotros. Aleluya, a unos primeros que a otros, pero Dios nos va a salvar a todos. Dios nos va a librar. Eso es lo que mi fe me dice, ¿verdad? Eso es lo que la tradición cristiana por más de 500 años atrás enseñaba. Gloria sea el nombre de Dios, que Dios va a restaurar todas sus criaturas para con Él mismo. Es lo que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De que Dios va a restaurar todas las cosas. Y antes de Dios restaurarnos, Él tiene que limpiarnos de nuestros pecados. Y antes de limpiarnos, Él tiene que perdonarnos y tener misericordia
de cada uno de nosotros. Jesús dijo, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen ustedes? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Si hacen bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Miren, si nosotros ponemos este cristiano perfecto es el cristiano que guarda los mandamientos de Dios a la totalidad. Ninguno de nosotros somos perfectos y lo podemos decir ahora. Pero si pensamos en Dios como aquel que puede guardar todos estos mandamientos, si pensamos en Jesús como aquel que puede guardar todos estos mandamientos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que los pecadores aman a los que le aman. Ahora, Dios ama a las personas que no le aman. Aún a sus enemigos Dios le ama. Gloria a Dios. Y aunque yo soy calvinista, me encanta la religión calvinista. Gloria a Dios, pero el calvinismo cree que Dios solamente ama a un grupo de personas, pero que odia a los demás. Ellos dicen que Dios ama a los escogidos, pero que odia a los reprobados. Y ahí yo no soy calvinista. Ahí no estoy de acuerdo. Ahí yo soy más gloria sea el nombre de Dios, universalista, que creo que Dios, aleluya, ha decidido salvar a todas sus criaturas. Y que Dios ama a todos los hombres. A sus amigos Él ama, pero también a sus enemigos. Porque ¿qué clase de sentido tiene que Cristo me pide a mí que ame a mis enemigos, pero Él va a odiar a sus enemigos? Claro que no. Dios ama a todos los hombres y Él nos va a salvar a todos. No porque nosotros lo merezcamos, pero porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. ¿Verdad? Entonces, dice otro verso bíblico, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y hay un grupo de cristianos llamados arminianos. Los arminianos creen que ellos tienen que guardar la ley para ser justificados, ser salvos delante del Señor. Ellos creen que tienen que vivir una vida en obediencia, una vida en santidad apartada del pecado. Y lamentablemente es un caso que se cae. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios, porque por las obras de la ley es cristiana, ningún ser humano será justificado delante del Señor. Hay veces que nosotros tratamos de justificarnos. ¿Por qué no tratamos de justificar? Oh Señor, porque yo vivo en obediencia. Señor, yo oro. Señor, yo me he apartado del pecado. Todas esas cosas son buenas, ¿me entiendes? Pero esas cosas no pueden justificarnos. Entonces, ¿cómo será el hombre justificado? El hombre justificado solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Esa es la única forma en la que nosotros podemos ser justificados. Y yo soy de los que creen, yo sé que hay muchos que no creen así, muchos hermanos y hermanas. Yo soy de los que creen que esta oportunidad de creer en Cristo Jesús, no solamente aquí en la tierra, pero aún en el Seol, después de la muerte, la persona tendrá la oportunidad de creer en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que toda criatura en el cielo, toda criatura en la tierra y debajo de la tierra, refiriéndose en el infierno, confesarán que Cristo es el Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Y dice la Biblia dice claramente que nadie puede confesar a Cristo Señor si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda a confesar que Cristo es el Señor, entrará en la vida de todas las personas después de purificarnos, claro, ¿verdad? Y de limpiarnos, y traerá esa fe, una fe irresistible, ¿verdad? Como creemos los calvinistas, que la gracia de Dios es una gracia irresistible. Esa gracia irresistible irá en cada criatura del Señor y todas las personas confesarán que Cristo es el Señor, para gloria y honra del Padre. Amén. Dios le bendiga. Gracias por haber escuchado esta programación Punto de Esperanza. El pecado que nosotros lidiamos el día de hoy me recuerda la historia del faraón cuando perseguía al pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que cuando el mar se abrió, los ejércitos del faraón fueron destruidos en el mar. Y eso va a pasar con el pecado. El pecado será destruido, la muerte será destruida. Gloria sea el nombre de Dios para que nosotros podamos vivir una vida en perfección, en santidad para siempre con nuestro maravilloso Creador. Dios le bendiga y gracias por haber escuchado esta programación Punto de Esperanza.